Muy bien, continuamos con nuestro curso de Derecho Privado, parte general, ya en nuestra quinta clase, y hoy vamos a dar unas últimas precisiones de lo que es la unidad 2. Principalmente, nos vamos a introducir el concepto de relación jurídica, que va a ser el eje de toda la materia, pero también dentro de lo que es el concepto de relación jurídica vamos a encontrar a los derechos subjetivos como importantes en el asunto, y esto se relaciona con los últimos artículos del título preliminar, el artículo 17, 18, 19, o creo que eran los 14, 15 y 16, bueno, los últimos articulitos de los títulos preliminares respecto del ejercicio de los derechos. Después de eso vamos a desarrollar la unidad 3. Quisiera desarrollarla de manera íntegra porque es una unidad que me fascina, me encanta la verdad, pero tal vez la desdoblemos. Para evitar que esto termine siendo un video de 4 horas, de 1 hora y media. Si me dan a mí, yo me puedo poner a hablar 2 horas de la unidad 3, porque la unidad 3 es riquísima, pero bueno. Entonces, bien. ¿Qué pasa con nuestra unidad 2? Ya finalizando, el último punto habla sobre la relación jurídica, concepto y elementos. En este sentido, si bien ustedes, yo sé, porque conozco el programa, ya lo han estudiado, tienen un concepto de lo que es la relación jurídica, les voy a pedir que ese concepto lo refuercen, en el sentido de no los pueden pescar no sabiendo lo que es una relación jurídica, no los pueden pescar no teniendo un concepto de relación jurídica, y no se trata de tengo este concepto de tal libro pero al profe no le gusta, no, eso no funciona. He estado teniendo discusiones últimamente con algunos alumnos, comentarios amables para con algunos alumnos, en los cuales me dicen, este tema no está en el libro, ustedes están comenzando la carrera, está más o menos bien que pretendan o que sientan la necesidad de que todos los temas estén en el libro y que no puedan andar caminando a tientas, pero chicos, en la carrera va a haber momentos en los cuales al programa va a haber que llenarle los huecos a puro ingenio y astucia. No es chamullo, es ingenio, es intuición, es empezar a desarrollar la capacidad crítica para poder desarrollar conceptos sin la necesidad de tener que transcribirlos de manera exacta. Entonces, bien, ¿qué es la relación jurídica y cómo esto se desprende de un conceptito tal vez un poquito anterior, que es la situación jurídica? La relación jurídica es la relación entre dos sujetos reglada por el derecho a través de la imposición de deberes jurídicos y de derechos subjetivos y el otorgamiento de derechos subjetivos. Básicamente es una relación entre dos sujetos que está mediada por mecanismos del derecho. Entonces, ustedes me dicen, bueno, pero ¿cuál es el concepto? Porque el programa dice relación jurídica, concepto. Bueno, no se trata de que hay un concepto. Ustedes no van a encontrar un concepto de nada. Todo lo que les va a salir a partir de ahora son conceptos. Y el concepto se construye sobre la base de sus elementos esenciales. Entonces, ¿qué es lo esencial acá? Primero, la existencia de dos sujetos. Segundo, la mediación que existe entre esos sujetos mediante el derecho. Entonces, el derecho va a regular esta relación. Existen un montón de relaciones intersubjetivas que no están mediadas por el derecho, a pesar de que uno a veces quiere meterlo al derecho. Yo me acuerdo cuando era chico quería escribir el Código Penal de la Amistad, ¿no? Porque había sentido que muchos amigos me habían traicionado. Pero la amistad no está sometida a códigos, no está sometida a leyes, no hay derechos subjetivos, no hay potestades de acción, no hay permisos, no hay nada de eso. En realidad, en la amistad lo que hay es una serie de normativas no jurídicas, sino tal vez éticas, morales, si se quiere decir, que regulan la relación entre los sujetos. Pero cuando hablamos del derecho, relación jurídica,
tenemos a dos sujetos que encuentran su actividad reglada por deberes y derechos subjetivos. Importantísimo, hay una tendencia que tienen los alumnos a decir que la relación jurídica es una relación en la cual un sujeto, al que se llama acreedor, tiene la potestad de hacer que otro, que se llama deudor, realice una determinada actividad. No. La palabra acreedor y la palabra deudor y la idea de que un sujeto puede constreñir al otro a realizar una determinada actividad es un tipo de relación jurídica que ustedes van a ver en profundidad el año que viene, que es la relación obligacional. Así que les voy a pedir que cuando hablen de relación jurídica omitan categóricamente, no utilicen la palabra ni acreedor ni deudor. Tampoco utilicen la palabra crédito o la palabra deuda, porque esos son, si bien es una relación jurídica, es un tipo de relación jurídica específica y no son todas las relaciones jurídicas. Porque la relación jurídica que yo tengo, por ejemplo, con mi cónyuge, no está mediada solamente mediante la idea de que yo puedo exigirle a mi cónyuge determinadas actividades y mi cónyuge puede exigirme a mí judicialmente determinadas actividades. No, hay todo un trasfondo extrapatrimonial, hay un trasfondo de relaciones de familia, que ya vamos a ver el tema de la clasificación de los derechos subjetivos, que no termina de encuadrar en la lógica acreedor, deudor, crédito, deuda. Entonces, si nos van a preguntar qué es la relación jurídica, vamos a decir que es la relación existente entre dos sujetos que está tutelada mediante el otorgamiento de derechos subjetivos y la imposición de deberes jurídicos. Digo deberes jurídicos, utilizo la palabra deberes jurídicos y no obligaciones, porque nuevamente obligaciones es algo muy especial. Lo van a ver el año que viene y van a decir, mirá, Joaquín tenía razón, o no, o en una de esas van a incorporar esto bien y el año que viene les va a parecer totalmente natural que las obligaciones sean algo distinto y van a continuar con su carrera y con su vida sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, bien, antes que una relación jurídica existe, y esto es medio teoría, no es que esto está regulado en el derecho ni nada. Algunos autores diferencian la relación jurídica de la situación jurídica. Es verdad, sí está reglamentado, porque ustedes van a ver que cada vez que el código habla de creación de situaciones o relaciones jurídicas, entonces la situación jurídica sí está contemplada. En la situación jurídica nosotros vamos a tener el estado en el que un sujeto se encuentra frente al derecho, en el cual ve regulado algún aspecto de su vida, pero no mediante la imposición de derechos subjetivos y deberes jurídicos, sino solamente mediante el reconocimiento. Así, por ejemplo, negando la posibilidad de que nosotros podamos decir de que entre el libro y yo hay una relación, porque el libro no es sujeto, entonces no hay una relación propiamente dicha. Lo que sí existe es que el mundo del derecho, este mismo código incluso, reconoce que yo, Joaquín López Viñals, en mi situación de poseedor físico de este código y a su vez legitimado por el título de haberlo comprado, me encuentro en situación de dominio del código. Y sobre la base de eso se me reconocen una serie de derechos que surgen del dominio, tales como que puedo perseguir el libro esté en donde esté, que puedo disponer de él, que puedo disponer de sus frutos, que puedo usarlo, etc. ¿No? Son los derechos que se desprenden de la situación de dominio. Ahora, cuando esta situación jurídica en la cual el derecho reconoce determinadas características se vuelve bilateral, es decir, el derecho ya va a reconocer a sujetos relacionados entre sí, se convierte en una situación jurídica bilateral llamado por algunos relación jurídica. Relación jurídica llamado por la mayoría. Entonces es muy difícil que encontremos autores que digan situación jurídica bilateral todo el tiempo, ¿no?
Si ustedes leen Rivera, Rivera va a hacer todo un análisis de esto, así que en ese sentido esto está, préstenle atención, en donde diferencia situación jurídica de relación jurídica y habla de la situación jurídica bilateral y ahí pasa la relación jurídica, ¿no? Bien, ¿cuáles son los elementos que tiene la relación jurídica? La relación jurídica tiene principalmente los sujetos. Van a ser aquellos sobre los cuales van a recaer el objeto de la relación jurídica. Después va a tener un objeto que se trata básicamente de estos deberes y derechos subjetivos. Va a ser aquello que las partes persiguen, aquello que las partes han visto reconocido por el derecho, y finalmente va a tener una causa. Es decir, tenemos que determinar de dónde salió esta relación jurídica, porque las relaciones jurídicas no nacen por generación espontánea, nacen sobre la base de hechos o actos jurídicos. Ponerles un ejemplo. El Estado, la paternidad es un Estado, es decir, cuando yo soy padre, el ordenamiento jurídico me reconoce a mí como... Qué raro, hace un segundo tenía el borrador en la mano. El Estado me reconoce a mí como padre. Entonces, existe por un lado mi estatus de padre, yo soy padre, y por otro lado existe la relación jurídica para con mi hijo sobre la base de la responsabilidad parental. Ahora, ¿cuáles son los sujetos en la relación jurídica? Por ejemplo, la relación jurídica padre-hijo. Tenemos, por un lado, sujeto padre, o madre, si no, padre, está ahí, yo soy padre, yo no soy padre, pero bueno, a lo que voy, e hijo. ¿Cuál va a ser el objeto? Bueno, el objeto va a ser el conjunto de derechos subjetivos que tiene cada una de las partes y los deberes jurídicos que recaen sobre cada una de las partes. Vamos a hacer uno muy puntual. El derecho que tiene mi hijo desde el punto de vista alimentario para conmigo. Entonces él tiene un derecho subjetivo. Y yo tengo un deber. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué estamos ligados con mi hijo? Porque el ordenamiento jurídico tiene todo un sistema en el cual indica que si una persona está vinculada a otra en motivo de una situación sanguínea como es la paternidad, un hecho biológico, se va a generar un vínculo de carácter jurídico entre esta relación biológica que va a tener este contenido, que es el contenido que está regulado en la parte de familia. Entonces, esta situación, esta relación jurídica de padre e hijo, va a tener como causa el vínculo familiar. Ahora bien, vamos a otro ejemplo. Cuando yo voy justo ahora, por toda esta cuestión de la pandemia no fui, si yo voy a Ferrovite, ¿no? Iba a comprar 12 metros de caña. Entonces estoy yo, y acá está Ferrovite. Iba a comprar caña. Bien. Cuando yo voy, tenemos una relación jurídica en la cual surgen derechos y deberes para ambas partes. Yo tengo el derecho de que se me entregue la mercadería que yo compré y el deber de pagar por la mercadería. Ferrovite tiene el deber de entregarme la mercadería y el derecho de cobrar por la mercadería. ¿De dónde nace esta relación? Nace de que yo fui y nos pusimos de acuerdo en que yo le iba a comprar 12 metros de caño a un precio X, y ese acuerdo en el cual yo me pongo de acuerdo disculpen que el trabalengua, en el cual yo acuerdo que voy a pagar X cantidad de precio a cambio de X cantidad de fierros y Ferrovite acepta ese acuerdo, se llama contrato de compraventa. Eso es un acto jurídico que va a generar el nacimiento de esta relación jurídica. Ese acto jurídico va a ser la causa. Entonces, sobre la base de eso, estos elementos que hemos visto, es que va a girar todo el programa a partir de ahora. Nosotros vamos a desarrollar primero los sujetos, vamos a hablar qué es un sujeto, qué características tiene que tener un sujeto,
cómo se desarrolla la teoría del sujeto, qué sujetos pueden, qué sujetos no pueden, por qué no pueden, por qué sí pueden, el objeto, cuál es el contenido material de ese objeto, ¿no? Las conductas humanas o los bienes, qué son los bienes, qué es una cosa, qué es un bien inmaterial, cómo se clasifican, cómo se comportan esas clasificaciones, y finalmente la causa, qué es un hecho jurídico, qué es un acto jurídico, qué formas tienen que tener, qué pasa con la voluntad, qué pasa con la nulidad, etc. Todo eso lo vamos a desarrollar a partir de la próxima unidad, pero que ya la vamos a comenzar a desarrollar en esta clase. Finalmente, una palabrita sobre los derechos subjetivos. Como ustedes saben, durante la primera clase hemos dado un concepto del derecho como ese sistema de normas jurídicas creadas por el hombre, impuestas por el poder público, que tienen como finalidad la resolución, la regulación de las relaciones humanas conflictivas mediante la resolución de los conflictos o la prevención de los conflictos para generar paz social y eventualmente y a miras de futuro lograr concretar el valor justicia, ¿no? O sea, más o menos el concepto que venimos manejando. Ahora bien, esto es el derecho norma, ¿no? Acá está el Código Civil con todas esas cosas de resolución de conflicto, etc. Ahora, en el momento en el cual vos me preguntás a mí si yo tengo derecho a algo o no, ya no estamos viendo al derecho como esta manifestación general, abstracta y obligatoria que está en el derecho objetivo, sino específicamente estamos viendo si yo, un sujeto determinado, puede actuar en consecuencia de esos permisos que da el derecho, sobre la base de las características generales que da el derecho. Entonces, si vos me preguntás si yo tengo derecho a votar, yo voy a tener derecho subjetivo a votar en la medida en la que cumpla con los requisitos normativos del ordenamiento jurídico objetivo para tener ese derecho. Y una vez que lo tengo una herramienta jurídica que es el derecho subjetivo. Entonces, el derecho subjetivo, vamos a ver que hay un montón de teorías. Y yo me voy a centrar principalmente en dos, que son dos que ya están dejadas de lado, pero que al profesor le gustan porque son las clásicas, y después vamos a ir obviamente con la teoría actual. La gente se preguntaba, bueno, ¿qué naturaleza jurídica tiene el derecho subjetivo? ¿Qué es el derecho subjetivo? Y Savigny va a conceptualizar. Savigny, ustedes tal vez lo han sentido nombrar en Introducción al Derecho. Savigny era un gran autor alemán que una de las cosas que hizo fue adaptar un sistema de derecho romano al sistema, como sistematizar el derecho romano. Su obra Sistema de Derecho Romano lo que busca es ver una manera aplicable del derecho romano en la Alemania de su momento. Tipo muy próspero y un tipo que tiene mucha influencia en nuestro derecho porque era uno de los autores de cabeza de Dalmacio Vélez Sarsfield, el escritor del Antiguo Código. Esta influencia era mucho más palpable en el Viejo Código, pero es verdad que hasta el día de hoy sigue habiendo resabios de la doctrina Savigny totalmente justificados, ¿no? Resabios justos, porque realmente el tipo no es malo ni nada por el estilo. Savigny toda su teoría giraba en torno a un gran poder que era la voluntad. Para él todo se trataba de manifestaciones de voluntad. El hombre manifestaba su voluntad, hijo de su época también, porque así era la filosofía en esa época. La filosofía alemana giraba mucho en torno a la voluntad. Entonces, la voluntad se manifestaba, la voluntad tenía esa fuerza manifestante, y el derecho lo que hacía era tutelar esa voluntad. Entonces, Savigny dice que el derecho subjetivo es un poder otorgado a una voluntad por el derecho. Teníamos un gran problema. El sistema de Savigny
no contempla a sujetos de derecho que no tienen capacidad volitiva, tales como personas con algún tipo de discapacidad que les impida tener un concepto de voluntariedad, o personas jurídicas en cuyo caso no tienen voluntad, sino que quienes tienen voluntad son sus socios. Entonces toda la teoría de Savigny giraba en torno a algunas cosas medio complicadas, en torno a la capacidad, que por suerte han sido descartadas por varias doctrinas a lo largo de la historia. Entonces el problema era que el concepto de voluntad no era tal vez el más óptimo, y también con respecto al poder había un gran problema. Hay situaciones en las que efectivamente el derecho subjetivo me da un poder, pero ¿qué pasa con las situaciones meramente permisivas? En donde no es que yo tengo un poder para accionar una determinada situación, sino que lo que regula el derecho es una situación general, ¿no? Cuando el derecho dice que yo tengo derecho a una vivienda, ¿me está dando un poder para adquirir esa vivienda? Parecería ser que no. Entonces, Jhering, que va a ser el otro pilar de la teoría jurídica alemana, Jhering es un poco posterior, ¿no? Llega contemporáneo de Savigny, pero un poquito más joven. ¿Y cuál es el gran problema? A Jhering no lo llega a leer Vélez Sarsfield porque no estaba traducido al español en ese momento. Así que todos los avances que hizo Jhering en materia de derechos subjetivos y en otros aspectos, Jhering tiene un escrito sobre la lucha por el derecho. Jhering era un convencido junto con Savigny, porque Savigny también es de la escuela histórica, pero Savigny es un poco conservador en materia de, bueno, sí, el derecho es el resultado de un proceso histórico, pero mientras que para Savigny es un proceso histórico tal vez más natural, Jhering hablaba específicamente, ya con una corriente un poquito más de lucha de clases, de la idea esta de no, el derecho se impone a través de una lucha por los derechos. Y Jhering va a decir, bueno, no siempre hay voluntad, pero lo que sí siempre va a haber, sea un sujeto incapaz de tener voluntad, sea una cosa, sea una persona jurídica, es un interés. Entonces, mediante el concepto de interés, Jhering rompe con el primer problema de Savigny, que es que hacía falta que exista una voluntad para que haya derecho subjetivo. Entonces, por ponerles un ejemplo, si yo fallezco y quedan mis bienes, y de repente a mis bienes, yo no tengo hijo, no tengo esposa, no tengo padres, quedan mis bienes ahí medio flotando en el aire, y a mis bienes les deben, porque yo cuando me morí tenía deudas, les deben 30.000 pesos. ¿Quién es el interesado en cobrar esos 30.000 pesos? Bueno, yo no, porque o de última, ¿quién sería la voluntad a la cual el derecho le va a otorgar el poder para ir y cobrar esos 30.000 pesos? El patrimonio no, yo ya estoy muerto, entonces ¿quién va a ser? En cambio Jhering dice, no, bueno, ahí hay un interés de parte del patrimonio. El patrimonio tiene un interés en mantenerse completo, en mantenerse, en ejercer los derechos que tiene, y en base a eso va a estar tutelado. Entonces Jhering va a decir que el derecho subjetivo es un interés jurídicamente tutelado. Porque yo tengo un montón de intereses que no están jurídicamente tutelados, ¿no? Me interesa mucho la fantasía medieval. Bueno, no tengo derecho a fantasía medieval, ¿no? Tengo interés jurídicamente tutelado, es decir, el derecho agarra y dice, bueno, todo interesado en que se cobre sus deudas, vamos a tutelarlo de esta manera, ¿no? Y tiene todo un sistema que en nuestro caso es el derecho de las obligaciones. Entonces, estas dos teorías tienen los grandes problemas de estar primeramente muy ligados a la concepción subjetiva, no contemplan algunas circunstancias más modernas en materia de sujetos de derecho, y el gran problema es que Jhering no explica la manera en la cual esta tutela jurídica se va a desenvolver.
Finalmente, no me acuerdo qué autor español, pero no es tan importante porque no es que el tipo tiene un desarrollo específico al respecto, podemos caracterizar de manera más moderna el derecho subjetivo como un permiso de actuar, un permiso de acción tutelado por la ley. Algunos más que tutelado hablan de permitido. Entonces yo tengo permitido por la ley, me salió muy chiquita la letra, perdón. Yo tengo permitido por la ley actuar de una determinada manera y ese permiso que me da la ley es el derecho subjetivo. Ahora bien, para terminar de desarrollar el tema de los derechos subjetivos, me gustaría desarrollar algunas clasificaciones de los derechos subjetivos. Los derechos subjetivos, la primera gran clasificación que se nos puede ocurrir es la de derechos subjetivos públicos y privados. A nosotros, ¿cuáles nos van a interesar principalmente? Los derechos privados. Los derechos subjetivos públicos, tenemos ahí los derechos políticos, algunos derechos de carácter constitucional, pero principalmente lo que nosotros tenemos que conocer son los derechos subjetivos privados. Los derechos subjetivos privados se clasifican principalmente en dos grandes ramas, ya sea los derechos jurídicos patrimoniales o extrapatrimoniales, por un lado, y los derechos subjetivos privados absolutos y relativos, por otro lado. Esta doble clasificación nos va a dar, obviamente los tipos de derechos subjetivos van a pertenecer a ambas clasificaciones. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a primero enumerar. A lo largo de toda la doctrina de derechos subjetivos se han podido distinguir 5 tipos de derechos subjetivos privados. Por un lado, los de familia, vamos a hacerlo bien grande. Por otro lado, los personales. Por otro lado, los personalísimos. Por otro lado, los reales. Y finalmente, los muy complicados derechos intelectuales. Muy bien. Sobre la base de estos tipos de derechos subjetivos, nosotros vamos a ver que los derechos de familia, que son aquellos que surgen de las relaciones jurídicas familiares, son de carácter extrapatrimonial y de carácter relativo. Y acá quiero hacer una mini aclaración. Cuando yo digo que un derecho es relativo, no estoy diciendo de que a veces se puede vulnerar, que es lo que a veces nosotros pensamos. Bueno, tal cosa es relativa, como queriendo relativizar las cuestiones, y hoy en día el concepto de relativizar está directamente ligado a que depende del punto de vista, etc. No. Cuando nosotros hablamos de derechos relativos, lo que estamos hablando es de que son derechos que se ejercen contra y entre sujetos determinados. Es decir, que son relativos a un sujeto. Los derechos de familia son relativos porque solamente se pueden ejercer con miembros específicos de la sociedad, que son la familia. ¿A quién yo le puedo exigir, yo, Joaquín López Viñar, que me dé una cuota alimentaria? Solamente a personas contadas con los dedos de las manos, que son mis parientes, mis ascendientes, mis descendientes, mi cónyuge, mis parientes hasta un determinado grado. Yo le puedo pedir a cualquier miembro de la sociedad que satisfazca mis derechos de familia. Y cuando digo que son de carácter extrapatrimonial, algunos me dirán, bueno, pero ¿qué manifestaciones del derecho familiar hay que son extrapatrimoniales? En términos generales, todas se consideran extrapatrimoniales porque por más contenido patrimonial que pueda existir en materia de prestaciones alimentarias, esa manifestación de carácter patrimonial no quita que la razón o motivo por el cual
uno tiene ese derecho es por una situación extrapatrimonial como es el estado de familia. Y es en vista de proteger un interés general extrapatrimonial que es el bienestar general del niño, el bienestar general del pariente. Entonces no es que yo le debo a mi hijo plata porque él tiene un crédito contra mí. Yo le debo plata a mi hijo porque yo tengo una responsabilidad parental y tengo que cumplir con una serie de requisitos para que mi hijo goce de un bienestar íntegro en su persona. Entonces, ese derecho que él tiene a un bienestar íntegro es extrapatrimonial. Se cumple con una prestación patrimonial, pero no por eso el derecho de familia se vuelve una rama del derecho patrimonial. Bien. Por otro lado tenemos los derechos personales, que son también llamados los obligacionales, que son relaciones jurídicas de carácter patrimonial y de carácter también relativo. Los derechos personales u obligacionales son relaciones jurídicas de carácter patrimonial en la cual una persona puede exigirle a otra específica el cumplimiento de una prestación económicamente relevante. La obligación. Entonces, si a mí me deben 100 pesos en base a un contrato, o a mí me quiebran la mano y me tienen que restituir todo lo que yo gasté para reparar mi mano, estaríamos en presencia de una situación de carácter patrimonial, pero principalmente relativa. Es decir, yo le puedo exigir a una persona muy claramente distinguida, la reparación de mi mano, que es la persona que me la rompió. Y en todo caso, en virtud de la existencia de un seguro contra terceros, puedo también demandar a la aseguradora. Pero tenemos responsables que son muy específicos dentro de la sociedad. No puedo demandar a la sociedad que me arregle la mano. Ahora, ustedes me dirán, bueno, pero ¿y cuáles son los derechos absolutos? Los derechos absolutos, que son los derechos personalísimos y los derechos reales, nuevamente los derechos personalísimos extrapatrimoniales y absolutos, y los derechos reales patrimoniales y absolutos. Bueno, ¿en qué consiste esta absolutez? Si habíamos dicho que eran los relativos a aquellos que solamente podían exigirse a sujetos determinados de la sociedad, los absolutos son aquellos que pueden exigirse a la sociedad como un conjunto y no a sujetos determinados. Los derechos reales, por ejemplo, que son los que regulan principalmente la situación que tiene un sujeto para con una cosa y frente a la sociedad, yo no necesito un contrato previo con ninguno de ustedes para que ustedes respeten mi derecho de propiedad sobre mi bicicleta, o sobre mi casa, o sobre mi auto. Entonces, si ustedes van y rompen mi auto, no necesito que haya una relación previa, no necesito que seamos familia, no necesitamos que haya un contrato para que ustedes tengan en sí una prohibición de romperme el auto. Y sobre la base de eso, obviamente que va a surgir una relación de carácter personal, como es la exigencia de la reparación. Pero antes ya existía una situación jurídica de carácter real en la cual vos tenías la obligación, no bien dicha obligación, tenías el deber de respetar mi situación jurídica, ¿no? Tenías el deber de respetar mi derecho real. Ahora bien, los derechos personalísimos son manifestaciones que hacen a la identificación del sujeto y a su dignidad humana. Son manifestaciones de carácter extrapatrimonial que hacen que yo, Joaquín López, sea yo, Joaquín López. Que son, ya tenemos toda una unidad sobre derechos personalísimos, pero son básicamente mi integridad física, mis manifestaciones, la manifestación de mi imagen, de mi voz, de mi honor, la identificación que yo siento para conmigo mismo. Entonces tenemos manifestaciones físicas, manifestaciones espirituales, y todo eso está protegido, y protegido contra cualquiera. No es que algunos sujetos tienen el deber de respetar mi derecho a la imagen y otros no. Todo sujeto tiene el deber de respetar mi derecho a la imagen, y cualquier persona que violente mi derecho a la imagen va a tener
que responder jurídicamente por eso, y el derecho me va a dar herramientas jurídicas para proteger esas manifestaciones frente a toda la sociedad. Entonces, bien, con respecto finalmente a los derechos intelectuales, hay que aclarar que es una categoría medio nueva y por lo tanto tiene manifestaciones tanto patrimoniales como extrapatrimoniales. Yo les diría que en el fondo el derecho intelectual es extrapatrimonial, que tiene, como en el derecho de familia, manifestaciones patrimoniales, pero que en esencia es extrapatrimonial. El derecho intelectual es el derecho que tiene un sujeto para la creación, sobre la creación que surja de su espíritu. Ustedes lo han sentido nombrar: si yo compongo una canción, si yo escribo un poema o si yo escribo un manual, tengo derecho intelectual sobre la cuestión, sobre esta creación humana. Ahora, ese derecho, que para mí es principalmente extrapatrimonial, tiene manifestaciones patrimoniales muy relevantes, porque el derecho me reconoce a mí tanto mi autoría y dominio como mi capacidad para explotarlo patrimonialmente. Y por otro lado, es absoluto, es decir, yo lo puedo exigir y lo puedo demandar a una sociedad en su totalidad, pero al ser objeto de relaciones patrimoniales se relativiza. Y la explotación comercial de los derechos intelectuales está regulada ya no de manera absoluta, sino de manera relativa, como un derecho personal. Personalmente yo creo que en esencia son derechos intelectuales y absolutos que pueden ser objeto de relaciones jurídicas personales, y en ese caso, en el caso de ser objeto de relaciones jurídicas patrimoniales, ya va a ser, ¿cómo se llama la palabra? Ya va a ser un derecho obligacional, ya no un derecho intelectual con un objeto intelectual, ¿no? Pero bueno, eso son discusiones para otro momento. Bien, lo último que tenemos que ver, y con esto ya terminamos esta clase que se me hizo más larga de lo que quería, pero me parece mucho más importante, antes que acortar clases, que ustedes tengan las herramientas estas, porque los libros a veces se van por las ramas y ustedes no saben qué decir. Es que el Código Civil y Comercial regula, dentro de lo que es el derecho subjetivo, dos grandes modalidades de ejercicio. Hasta ahora todas las modalidades de ejercicio que estuvimos viendo eran de carácter individual. Todo lo que yo les hablé siempre fue: yo, Joaquín, tengo derecho a. Pero a partir de lo que fue el reconocimiento de la tercera generación de derechos humanos y el reconocimiento de la existencia de ciudadanías disidentes que comparten realidades históricas y realidades jurídicas comunes y que precisan de protecciones especiales, es que surgen lo que se conoce como los derechos de incidencia colectiva. Respecto a los derechos de incidencia colectiva, lo que podemos decir es que es una situación jurídica, una situación de reconocimiento de derechos que no afecta a un sujeto en particular, sino que afecta a toda una comunidad, y que en virtud de eso se va a permitir por un lado que cualquier miembro de la sociedad pueda accionar, y por otro lado el ejercicio colectivo del derecho. Esto va a generar una respuesta jurídica. Si uno ejerce de manera colectiva el derecho, va a generar una respuesta jurídica colectiva también. Porque si yo de repente, vamos a poner el ejemplo, si a mí la telefónica me está cobrando mucho, entonces ¿qué hago? Voy a un reclamo y estoy viendo que me está dando mal servicio y me está cobrando mucho, etcétera. Entonces logro que Defensa del Consumidor intervenga, logro que la justicia intervenga y diga: no, le están cobrando mucho. ¿Qué efecto voy a tener? Que yo, Joaquín, voy a conseguir que me bajen el precio, que me devuelvan plata, que me mejoren el servicio, etcétera. Ahora, el servicio de telefonía y actualmente la telefonía móvil y el internet principalmente son algo que es un servicio que afecta a la mayor
cantidad de personas y las afecta de la misma manera que me afecta a mí. Todos somos consumidores que en una situación de desventaja técnica, fáctica, jurídica y económica frente a la empresa que brinda el servicio. Y la mayoría de nosotros, ¿qué hacemos? Nos la comemos. Nos la comemos, ¿por qué? Porque no tenemos tiempo, porque no tenemos ganas de ponernos a discutir o porque cuando discutimos perdemos. Ahora, ¿qué pasaría si un miembro de la sociedad, en lugar de ejercer el derecho solo para él que le llega poco, ejerce el derecho de manera colectiva, atribuyéndose la voz popular y diciendo, no, esto está afectando a una gran cantidad de personas? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a juntar ese grupo de personas y va a iniciar una acción colectiva. Este ejercicio colectivo de los derechos va a tener como resultado, ya no un resultado solamente para los accionantes, sino para toda la comunidad. Lo mismo va a pasar, por ejemplo, con la defensa del medio ambiente. Si yo logro frenar una obra que tiene un impacto negativo en el medio ambiente, los beneficiados de ese tipo de actitudes son la colectividad en general. Entonces ahí aparecen los derechos colectivos que el Código Civil y Comercial recepta expresamente. De todas formas, en Argentina existen desde hace mucho, si bien existen desde antes, hay un fallo, el fallo Alavi, que es 2008, 2009 creo, 2007, en donde Alavi muestra cómo las compañías de telecomunicaciones estaban poniendo en jaque algunas cuestiones en materia de privacidad de los sujetos. Entonces logra que se modifiquen algunas regulaciones en materia de telecomunicaciones para garantizar que todos los usuarios del servicio vean protegida su situación de intimidad. Entonces, bien, todo este ejercicio de derecho acá habla sobre el cuerpo humano. No sé si es específicamente un tipo de ejercicio de derecho subjetivo, pero específicamente el Código Civil y Comercial explicita que tenemos derecho a disponer sobre el cuerpo, sobre nuestro propio cuerpo humano, pero le da una limitación. Nosotros no podemos disponer de nuestro cuerpo si no estamos protegiendo un interés superior y sobre todo si no estamos protegiendo un interés distinto al interés económico. Entonces, ahí el artículo, nunca me acuerdo si el 17 o el 16, va a regular que si yo quiero disponer de mi propio cuerpo, tengo que estar protegiendo algún interés de carácter científico, terapéutico, emocional, humanitario. Es decir, tiene que haber un beneficio superior para que yo disponga. Entonces, ¿por qué me permiten donar un órgano? Y bueno, porque tiene un valor terapéutico superior. Si yo dono un órgano, le estoy salvando la vida a alguien más. Listo. ¿Me pueden pagar por eso? No. No, porque no puede haber un interés económico. Eso es todo lo que dice el código. Vamos a hablar mucho de eso más adelante. Y finalmente, para ya terminar con esta unidad, y me parece que con este video, porque no quiero hacerlo tan largo, en todo caso sigo grabando y lo subo como un video aparte, quiero hablar del abuso del derecho. El abuso del derecho, durante mucho tiempo se pensó que no existía, ¿no? Había autores que honestamente decían, si está regulado como un derecho, no puede existir un abuso de derecho. Si yo tengo derecho a esto, tengo que poder ejercerlo, y si lo ejerzo de tal manera o de tal otra, no es nunca abusivo porque está regulado por el derecho. Y hay otros autores que dicen que no, que sobre la base de principios de buena fe y de comprender que el derecho nos pide, o sea, nos da capacidades, nos da distintas situaciones de decirnos, bueno, yo te voy a reconocer el derecho a embargar, pero ejercelo dentro de los límites de la buena fe, dentro de los límites de, bueno, ¿para qué te doy derecho yo a embargar? Para garantizar los bienes. Bueno, ejerce el derecho para eso, no para otra cosa. Porque si vos vas a andar embargando para generar quiebras extorsivas, para generar situaciones extorsivas que lleven no a garantizar tu pago, sino a conseguir un pago más rápido o un pago en mejores condiciones,
lo que estás haciendo es utilizar un instituto del derecho para una finalidad distinta a la que está establecida. Y eso es una situación abusiva. El Código de Vélez no contemplaba el abuso de derecho porque decía, listo, cada uno tiene derecho a hacer lo que el ordenamiento jurídico le plantea y esto forma parte de las libertades individuales. En cambio, este nuevo código, que es bastante más protectorio de lo que es el sujeto humano, dice no. Existe el abuso del derecho y yo no lo voy a contemplar. Es decir, que si vos haces daño mediante el abuso del derecho, tenés que repararlo. Así que bien, con esto terminamos la unidad 2. Nos hemos tardado un poquito más con este último punto, pero no me importa porque quería que quede claro. Yo tenía un amigo que siempre le preguntaba a los estudiantes, a veces se volvió un poco odiosa esa situación porque nadie les sabía responder y como que quedaba un poquito pedante, pero era una pregunta muy básica. Mi amigo le preguntaba a la gente ¿qué es un derecho subjetivo? Y la gente no tenía, alumnos de segundo año, tercer año, cuarto año, no lo tenían fresco, no lo tenían manejado, y es algo que hay que tener fresco y manejado, ¿no? ¿Qué es un derecho subjetivo? ¿Qué es una relación jurídica? Son conceptos súper básicos y son conceptos que no los pueden atrapar en un examen final de cualquier materia no sabiéndolos, ¿no? Yo les debería poder preguntar en derecho administrativo qué es derecho subjetivo y ustedes deberían poder respondérmelo por más que no esté en el programa, porque se trata de una noción jurídica mínima. Así que en ese sentido les voy a pedir que presten atención a esto, pero que principalmente incorporen en su vocabulario general o en su vocabulario cotidiano la noción de derecho subjetivo y de relación jurídica. Así que bueno, continuamos con la próxima clase.